la información. Grábenos, don David. Fíjese que el doctor Eduardo Sabugal nos envió esta columna muy interesante, muy interesante sobre, pues vamos, lo que se plantea este fin de semana en cuanto a descubrimientos y en cuanto a, pues vamos, proyectos del presidente López Obrador. Esto es lo que plantea el doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Soy Eduardo Sabugal. Esta es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Ensanchando el país desde Isla de Cedros. El pasado fin de semana, y a propósito de la revisión del Plan Integral para el Bienestar en Baja California, Mulegé, Isla de Cedros, el presidente habló desde Ensenada. Esa isla, la isla Cedros, es una delegación del municipio localizada en el Océano Pacífico, 24 kilómetros de Punta Eugenia, al noroeste de la costa del estado mexicano de Baja California Sur, y 425 kilómetros al sur de Ensenada. Cuenta con una superficie de 347 kilómetros cuadrados y cuenta con dos puertos. El primero es el puerto pesquero y cabotaje de Isla de Cedros, el cual pertenece a la Secretaría de Comunicación y Transporte, y el segundo es el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, perteneciente a la compañía exportadora y transportadora de sal. Cabe recordar que la sal obtenida de las salinas de Guerrero Negro constituye la principal carga de este puerto. Exportadora de sal, como se sabe, es una empresa dedicada a la producción de sal a través de la evaporación solar de agua de mar en la laguna Ojo de Liebre, fundada en 1954 por un empresario naviero estadounidense. Actualmente una de las salineras más grandes del mundo y que de milagro sigue siendo una empresa mayoritariamente mexicana. Al sur de la isla existen unas bodegas que pertenecen justo a esta compañía y además de la importancia de la pesca, del abulón, langosta roja, caracol, lo que más llama la atención de este lugar, lo más llamativo, sin duda, su sello distintivo, es la enorme cantidad de sal que se deposita al aire libre en el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, formando especies de montes de sal que posteriormente es transportada en embarcaciones de gran calado hacia todo el mundo en el mercado internacional. El presidente fue enfático: no se va a privatizar la empresa exportadora de sal, como querían o soñaban los artífices de lo que AMLO llama el neoporfirismo, es decir, el neoliberalismo, que de la mano de Carlos Salinas de Gortari consistió, entre otras cosas, en la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Es decir, entregar empresas del Estado a empresas privadas. Qué paradoja hubiera sido que la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción por encima de los 8 millones de toneladas anuales, terminara como muchas de las empresas estatales que remató Salinas. Lo que me gustaría subrayar son dos de las ideas que el presidente planteó en su discurso: la idea de colocar lo periférico en el centro y la de trabajar en el terreno y no en el escritorio. Lo primero, lo de colocar lo periférico en el centro, lo marginal en el centro, para usar la expresión de Carlos Monsiváis al referirse al quehacer literario de Novo, es una imagen topológica o espacial, pero que ayuda a entender una de las consecuencias de la política económica y social de la Cuarta Transformación, que es no solo la de descentralizar la política cultural, económica y social, sino la de ensanchar el territorio del país notoriamente. Es como si de pronto, al menos en el radar gubernamental, el país a partir del 2018 se nos hubiera ensanchado y alargado. No es casual que el presidente haya decidido decirlo justamente desde ahí, uno de los lugares más remotos y olvidados por gobiernos anteriores. Al acortarse las distancias y asegurar la duración de programas destinados a reducir las desigualdades, se logra una expansión espacial y temporal. México ya no es solo una gran urbe o un conjunto de grandes urbes o un par de destinos turísticos o un listado de pueblos mágicos. México de pronto se ensancha, vuelve a su extensión real, como si se estirara con ahínco una sábana
y finalmente se lograra cubrir todo el colchón. Al mismo tiempo, la extensión de un programa o de varios programas más allá de un sexenio permiten que el ensanchamiento también se dé en la línea del tiempo. Como un ejemplo, ahí está la pensión para adultos mayores, porque se logró una reforma constitucional para que se mantenga esa pensión como un derecho, habiendo ya un artículo transitorio en la Constitución para que el monto de esa pensión aumente año con año. Por ejemplo, en enero del 2024 aumentará un 25%. La otra idea digna de mencionar es la de trabajar en terreno y no en el escritorio. Ese es el paraíso. Para el presidente, ese es el paraíso, ir a las comunidades más aisladas, el trabajo en el territorio, ir ahí a donde pocos llegan o se atreven a ir. No escamotear la realidad de los casi 2.500 municipios del país, sino en conocer esa realidad y analizarla. Trabajar en la superficie del terreno y no en la del escritorio es comprender el abismo gigantesco y dimensional que existe entre ambas. Abandonar un tipo de burocracia casi obsesiva que se ve el ombligo y especula sobre lo que debe ser el territorio para ir, por el contrario, a la praxis de lo que las y los habitantes viven en las comunidades y los pueblos. Qué interesante esto que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura, ya lo sabe, hoy tendremos al doctor en una de nuestras mesas de análisis, y bueno, pues qué importante esto de la luneta, este plan de bienestar integral en Baja California, y el interés que existe por colocar lo periférico en el centro, de trabajar en el terreno, no desde el escritorio para verdaderamente ensanchar al país.